Hola, hola, ¿cómo están? Acompáñame a ver la reacción de John Acquaviva a las últimas palabras de María Corina Machado. Me agrada ver a John porque a pesar de ser una persona para nada equilibrada, 100% enfocado en la derecha, es una persona que no teme criticar a las personas a las cuales en algún momento apoya. Así que vamos a ver esto desde mi punto de vista equilibrado. Te recuerdo que si estás en YouTube vas a ver la reacción completa a este video. En cambio, si estás en TikTok verás una versión recortada. Vamos allá. Fue mi gente, es John Acquaviva. En esta oportunidad tenemos que ver lo que es la peor entrevista que ha dado María Corina Machado por... Bueno, ya con ese comienzo parece que esto promete, porque si dice que es la peor de tantas que ha dado, wow, a menos que esté siendo exagerado. Por lo menos este año. Esto fue realmente una terrible entrevista. Y esto fue una entrevista donde María Corina Machado, sin presión alguna, la persona que le estaba entrevistando es una gran amiga, gran fan de María Corina Machado. Así que ella solita se metió... Eso es una cosa. Cuando la gente de oposición o del chavismo, cualquiera de los dos, hacen una entrevista, siempre agarran a personas que están a favor. Lo mejor es que en una entrevista donde tú quieres demostrar, siempre agarres a alguien que te ponga incómodo, que haga preguntas que la gente necesita. Esas preguntas que como tú, ahí que estás en los comentarios, quieres hacerle a ella y no puedes, te sientas representado por alguien que las haga. Pero bueno, seguimos. Por lo menos 5 autogoles a la causa de la falsa oposición venezolana se metió María Corina Machado en esta entrevista. Así que miren, yo tengo que decir, esta entrevista se lleva la guacamaya dorada, de las peores entrevistas que ha hecho. La guacamaya de diamante se lleva... Bueno, sigamos. Esta entrevista. Tantos son los fragmentos que les quiero mostrar que ni siquiera los tengo ordenados. Así que vamos a ver cuál viene primero, cuál viene después. Se ve que esto promete, muchachos. Bueno, les recuerdo que si quieren ver esto íntegro, tienen el canal de John Acquaviva, que acá dejaré una imagen con el fondo de su canal. Y pueden ir directamente a su canal y verlo íntegro sin mi interrupción. Si estás acá es porque quieres ver la opinión de otra persona, en este caso mi persona. Vamos a empezar con la presentación que hace... que en la entrevista Jessica Vallenilla, veo que se llama aquí en pantalla, y pues ella inicia esta entrevista básicamente haciendo lo mismo que con tanta frecuencia hemos visto a presentadores que entrevistan a María Corina hacer, y eso es decir, mira, yo sé que mucha gente quiere saber las respuestas a qué exactamente estás haciendo y qué planeas hacer, pero no nos digas María, nadie, nosotros no deberíamos querer saber porque eso puede poner en riesgo las operaciones Guacamayas 2 y 3.0. Así que empieza la entrevista obviamente con este masaje que le hace a María Corina para que ella esté sueltecita, para que pueda relajarse y sentirse como esto es un espacio seguro, esto es un safe space, ¿ok? Encantada de estar contigo, Jessica, gracias. Bueno, voy a comenzar. Bueno, de hecho, refuerzo lo que dice John Acquaviva. Jessica Vallenilla es una persona que está 100% del lado de María Corina, nunca tiene una opinión crítica, siempre hace videos, bueno, en este caso ella es periodista, siempre hace sus programas enfocados en criticar al gobierno de Venezuela, sea lo que sea que hagan, nunca hacen nada bueno, nunca hay nada bueno de qué hablar de este gobierno, nada, absolutamente nada, es 100% alineada, así que solamente quería reforzar las palabras de John en este punto. Por lo que todo el mundo quiere saber, obviamente, yo también sé que por razones de inteligencia hay muchísimas cosas que no nos vamos a enterar y que no nos puedes revelar, incluso para no poner a... Miren qué tan fuerte está apretando los dedos y la sonrisa falsa María Corina. Miren, vamos a echar eso para atrás. Miren las manos, miren cómo está haciendo así, se puede ver cómo está pareciendo. Hay personas que critican esto y la verdad es que el lenguaje corporal habla mucho de una persona. Entonces no entiendo cómo he leído en algunos comentarios, porque de esta entrevista han sacado muchos clics donde dicen, pero es que su gesto no dice nada, es simplemente una pequeña reacción. O sea, no se da cuenta cuando una persona está incómoda. Bueno, vamos a seguir escuchando a ver cómo lo interpreta John. Miren. Que no nos puedes revelar, incluso para no poner... Mira, pobrecito esos dedos, María, liberen los dedos ya. ese dedo, ¿vale? Ese dedo, liberen esos dedos. Esos dedos están rehenes en la embajada de la casa de María. Al enemigo en alerta. Eso lo puedo entender. Pero quisiera abordar el tema de la operación Guacamaya del lado... En serio, ¿de quién fue la idea de poner la operación Guacamaya? O sea, ya de por sí vives alabando siempre al gobierno de Estados Unidos y cuando vas a hacer una operación la llamas Guacamaya. ¿Qué sé yo?
águila norteamericana, no sé, alguna cosa rara por ahí gringa, pero guacamaya. Es como para hacer el meme, porque de verdad pareció un meme. Humano. ¿Quién llama? ¿Quién da la noticia? ¿Quién le dice a ellos, muchachos? Deja en los comentarios si hasta este punto tú crees que todo lo que se ha dicho, porque no sé, no me gustaría tenerlo en mi canal esos comentarios. Si tú crees que de verdad se hizo una operación de ese estilo, de esa magnitud, nadie vio a esas personas, todo fue increíble. O por el contrario, eres la persona que piensa que ahí ya se fueron y ya está, no hay una operación increíble detrás. Es hoy. Fue una guacamaya, ¿vale? Eso fue una guacamaya con un mensaje, ¿ok? Por eso es que el sujeto que estaba allí, que dijo que estaba entrenando a las guacamayas para enviar mensajes, no era mentira, se le chispoteó la estrategia. Ya se están comunicando por vía de guacamaya mensajera. Jessica, tú lo sabes, como empezaste diciendo, la operación Guacamaya va a ser estudiada en nuestra historia y se va a entender el paso gigante que significa en la mente. Ok. No sé qué va a decir John acá, pero yo tengo algo que decir. ¿Por qué exagerarlo tan? Va a ser estudiado en nuestra historia toda para 8 temporadas de Netflix, ¿no? Pero ¿por qué tiene que exagerar tanto? O sea, sí, ya, ponte tú que sea verdad. Exprésalo y ya. ¿Por qué la exageración? La operación de liberación de Venezuela. Y quiero ubicar esto en contexto muy rápido. Después de que unimos el país, de que organizamos 1 millón de venezolanos en un movimiento sin precedentes, de que le dimos esa paliza a Nicolás Maduro el 28 de julio, que demostramos la victoria, que fuimos además aislándolo internacionalmente, todo el mundo sabe, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo acaba de ratificar, que en Venezuela hay terrorismo de Estado, que ha quedado totalmente... Ignoras el hecho de que actualmente Edmundo González tiene la misma o inclusive menos reconocimiento como presidente legítimo de Venezuela que tenía Juan Guaidó, María. Ese detallito lo omites. Omites el hecho de que a estas alturas Donald Trump ya había invitado a Juan Guaidó a la Casa Blanca, mientras que tú estás tratando de mendigar atención ni siquiera de republicanos. Se está reuniendo por vía llamada de Zoom con algunos de los senadores demócratas que más odian a Donald Trump, como esta mujer, Shaheen, y obviamente Dick Durbin. Dick Durbin, que es uno de los más grandes críticos de Donald Trump en el Senado. Y se está reuniendo María Corina Machado con estas personas. Y ella piensa que de esa forma va a ganarse el visto bueno de Donald Trump, que obviamente hasta ahora ha demostrado que él no quiere saber nada sobre lo que está pasando con la falsa oposición, porque él ya tiene el mal sabor de boca de la primera experiencia, donde todo el apoyo, todo el financiamiento, todo el respaldo se le dio a la falsa oposición liderada en aquel entonces por Juan Guaidó y respaldada por esta que tienen aquí en pantalla, María Corina Machado, y con eso no hicieron absolutamente nada, ¿ok? Entonces por eso hasta ahora Donald Trump se ha lavado las manos por completo de estas reuniones. De verdad no sabía nada, no sabía que se estaba reuniendo con esas personas. Supuestamente, hasta donde yo había escuchado, no sé, me pueden corregir en los comentarios, esta persona tenía una línea directa con Donald Trump, entonces no le haría falta pasar por, como por decirte, por escalones más bajos. A Maduro y al régimen lo único que le queda, lo único, su última línea de defensa es la estructura represiva y la presentan como algo así imbatible, impenetrable, ¿sabes? Con esa fanfarronería, esa arrogancia brutal que tiene. Bueno, en teoría, si tú no apoyas al gobierno, dices que esto es una dictadura y que está una represión muy fuerte. Entonces, en efecto, lo que tú dices que no es así, que no hay una estructura represiva, entonces sí la debe haber. ¿Qué vas a decir? ¿Que no la hay? ¿O que el gobierno no tiene el control de esto? De la noche a la mañana, todo demuestra ser mentira. Es absolutamente vulnerable. Y eso es lo que... Ah, ok, que el gobierno es totalmente vulnerable y no lo han sacado del poder. ¿Por qué? Si es tan vulnerable, si es tan penetrable. La operación Guacamaya. La operación Guacamaya es un paso enorme para que todos los venezolanos... En serio, no le da risa decir eso. O sea, no le da risa decir operación Guacamaya. Sintamos que así como estas 5 personas que yo adoro de nuestro equipo, al igual que bien pudo salir Fernando Martínez Mótola, todas estas personas hoy están, las 5 personas libres. Venezuela va a ser libre también. Desde el punto de vista humano, te confieso, Jessica, que todavía yo misma lo estoy procesando. Yo todavía
bueno, los escucho hablar, les envío, bueno, mensajes todo el día. Sé que han estado algunos de ellos con sus familias. Esto ha sido algo realmente... Pero ¿cómo fue la reacción de ellos al conocer la noticia? Muchachos, ya es hoy, es ahora. Bueno, esos detalles se sabrán en su momento, cuándo fue, qué tan involucrados estuvieron. Como tú lo dijiste, tal cual, esto es un proceso en marcha. Esto es un proceso en marcha. Poner un video de un tipo trotando. Poner un video de un tipo. Imaginen esto. Imaginen poner el teléfono en el piso. Siendo un hombre adulto, Ale. Este tipo tiene mucha más edad que yo. Imaginen ser un hombre adulto y poner el teléfono en el piso. Y grabarte haciendo un trotecito. Qué absoluto pedazo de ridículo, Ale. Qué absoluto pedazo de ridículo. Y por lo tanto, todas las personas involucradas hay que protegerlas y resguardarlas. Así como yo le agradezco. Oye, entonces María Corina Machado dice una cosa muy importante allí, muy importante. Ella dice, las personas involucradas siguen en juego. Siguen todavía allí y siguen en juego. Siguen como parte de la misión de sacar al régimen chavista, ¿ok? Entonces hay un dato que a mí me parece bastante válido preguntar. ¿Por qué poner en riesgo la operación de tumbar al régimen chavista por medio de posiblemente arriesgarse a exponer a las personas que facilitaron la operación Guacamaya? A ver, yo interpreto algo acá de lo que dice John. No sé si es lo que quiere decir, pero es lo que a mí me llega. Ciertamente, si tú tienes la capacidad, tienes a unas personas infiltradas, tienes todo un movimiento armado, ¿por qué no ir directamente a derrocar al gobierno? No, es más importante liberar a 5 personas que sacar al gobierno, porque no se supone que cuando saques al gobierno automáticamente esas 5 personas ya estarán libres. Entonces creo que por ahí va John y creo que tiene mucho sentido lo que va a decir. Para sacar a 5 huelebichos de la embajada argentina. Como se los dije. ¿Por qué arriesgarse a exponer a estas personas que supuestamente están allí todavía en juego? Me pregunto. María Corina Machado hace hincapié en que esto es importantísimo. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Estos son 5 absolutos buenos para nada. 5 absolutos buenos para nada. Pero inclusive si estas personas fuesen tan importantes, María Corina Machado tenía comunicación constante con todos. Entonces, si su conocimiento, su inteligencia, su habilidad estratégica era tan grande de estos 5 impresentables que estaban en la embajada de Argentina, ¿por qué entonces ella no podía pedirle que les enviara el plan, que les facilitara el plan que ellos tienen? Porque recuerden, ellos son supuestamente la clave. María Corina dice que la operación Guacamaya va a estar en los libros de historia, porque es una pieza clave de sacar al régimen chavista. Eso es lo que digo yo con la exageración. ¿Por qué decir que es una pieza clave? ¿Por qué decir que esto está en los libros de historia? Lo vamos a tener que repasar punto por punto para ver lo grandioso que fue. No sé, veámoslo desde otro punto de vista. Si simplemente John está exagerando y María Corina tiene toda la razón del mundo, y estas 5 personas son claves y cada una trajo una información crucial para llegar a los tentáculos del régimen, entonces supongamos que viene algo muy fuerte más adelante, ¿no? Pero ¿ustedes creen que eso sea así? Déjalo en los comentarios. Entonces la liberación de estas 5 personas, que inclusive Juan Pablo Guanipa dice, ahora nuestros amigos salieron. Escucha lo que dicen. El pasado 6 de mayo conocimos la impecable operación de extracción de los héroes que tenían más de 400 días en las peores condiciones. Entonces están peor actualmente que las personas que están en prisiones venezolanas. Están peor que los jóvenes que fueron arrestados porque María Corina Machado y porque tú, Nomo de Jardín, Juan Pablo Guanipa, los llamaron a salir a las calles. Que esos jóvenes... Entonces, estas personas que estaban en la embajada grabándose, trotando, entrenando a las guacamayas para llevar mensajes, estaban en peores condiciones que los jóvenes que están arrestados hasta el día de hoy. Eso es lo que dice Juan Pablo Guanipa allí. Están en las peores condiciones. Y después agregan y dicen, no hayan cómo hacer para inventar una negociación que no existió. En su propia cara logramos que nuestros amigos... Escuchen. Cuando una persona te dice lo que siente, créele. Cuando una persona te dice lo que siente, créele. Juan Pablo Guanipa aquí está diciendo la verdad. La verdad para él. Están a salvo, sanos y salvos nuestros amigos. Esos son los que me importan. Los demás...
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Las publicaciones en las cuentas de Twitter de Juan Pablo Guanipa y María Corina Machado y todos estos absolutos impresentables de la falsa oposición no son más que las mismas imágenes de sus amigos, de los que eran parte del movimiento 20, de los que es amigo de este, del familiar de aquel y todas las demás personas que son jóvenes que fueron arrestados por salir de las... Sí, yo siempre he tenido esa misma opinión. Porque, bueno, esto es más que todo enfocado a las personas que apoyan a María Corina y salen cuando ella se los pide. ¿Por qué arriesgar tanto por una persona que no arriesga nada por ti? No da nada por ti. No hay ninguna cosa buena que puedas decir que hayan hecho en el país como para tú decir, oye, mira, estoy agradecido por esto que hizo en mi comunidad. Y, oye, siento la necesidad de que si esa persona me llama a la calle voy a salir. Ahora, tampoco soy tonto, sé que si estás en contra del gobierno, basta con que cualquiera te llame y tú vas directamente porque tienes rabia de Maduro y vas directamente a hacer lo que te pidan. Eso es muy parecido y aplica también para lo de las votaciones. Cuando te dicen vota en contra de Maduro, ya está. No importa a quién te pongan ahí, no importa quién sea, no importa el historial, no importa nada. Tú vas a votar porque es en contra de Maduro, ya está. Con eso te basta y te sobra. Por esta parte yo entiendo que esas personas estén cegadas y no vean más allá de eso. Y aclaro, eso también puede pasar del lado del gobierno muy fácilmente. Aclaro esto porque mi canal es equilibrado, mi opinión siempre es equilibrada y yo puedo ver lo que está mal de un lado y del otro, pero también lo que está bien de un lado y del otro. Ahora, en este punto en específico, discúlpenme si no consigo tantas cosas buenas en esta entrevista. Pero creo que John tampoco y él es de ultraderecha. Convocatorias de estos pendejos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién los menciona? ¿Quién habla de ellos? ¿Cuáles son las guacamayas que están yendo para rescatarlos a ellos? Entonces María Corina Machado estuvo, según sus propias palabras, dispuesta a arriesgar, borrar la tapa de la operación que está todavía en curso con los mismos actores en juego, en marcha, únicamente para rescatar a sus amigos. O sea, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Lo están diciendo, literalmente están diciendo exactamente que eso fue lo que hicieron. Y después dicen, no, esto se va a contar después. Van a ver documentales en Netflix, van a ver libros, esto va a estar en los libros de historia. Entonces, continuamos. Bueno, lo que te aseguro es que dentro del régimen ninguno confía uno en el otro. Y hoy están más preocupados que nunca, y con razón. Porque al final es lo que tú dices. Mira, el 28 de junio demostró que... No sé qué va a decir John acá, pero cuando ella dice que ellos están más preocupados que nunca, ¿por qué? Dame un ejemplo, demuéstrame que el gobierno está preocupado, porque yo no le veo la preocupación. Se fueron 5 personas, se escaparon, las extrajeron, como tú quieras ponerlo. ¿En qué afecta esas 5 personas al gobierno? No son las 5 personas, es que hubo una operación, y esa operación y esa infiltración es la que pudo dañar al gobierno y por eso están asustados, porque si entramos hasta ahí podemos entrar hasta donde sea. Permíteme dudarlo un poco, porque entonces ¿por qué no lo han hecho? Todo lo que es la estructura media y los soldados de las Fuerzas Armadas están con nosotros, están con el cambio. Si no, no hubiéramos podido recoger las actas. Tuvimos una enorme cooperación. Una vez más, María Corina Machado entonces está diciendo algo que fácilmente pudiese hacer que el régimen chavista tomase cartas en el asunto. Si el régimen chavista piensa que hay un gran número de personas, por ejemplo, en el alto mando militar o en los militares de más bajo nivel, que hay una gran cantidad de personas que están allí en medio de una operación Guacamaya 2.0 que va a hacer sacar a Maduro y a Diosdado, ¿acaso eso no les da toda la intención, toda la motivación para depurar esas fuerzas, para hacer arrestos en masa, para quitarles las armas, para hacer cualquier cantidad de cosas? Y todo eso, María Corina Machado estuvo dispuesto a hacerlo para sacar a 5 impresentables pendejos propagandistas amigos de ella. Todo eso lo estuvo dispuesto a hacer. En lugar de dejar que la operación siguiera en curso, que obviamente esta es pura paja. Esto es pura paja, pero inclusive en la... Por eso que me gustan los videos de John, porque deben ver, él es de ultraderecha, pero no teme criticar a, en este caso, la líder, la libertadora de la oposición. Y por eso es que es bueno, pues, porque yo pudiera acá dar un matiz equilibrado y decirle, John está exagerando. Sí, porque vamos a decirlo, puede ser que para María Corina, en verdad, esas 5 personas sean clave. ¿Ah? No me cuesta decirlo, yo no, o sea, como una persona equilibrada no me cuesta admitir o decir que posiblemente sean importantes, que este sea un pequeño paso a un gran paso de una operación, que para ella quizás esté engañando a John y en su increíble inteligencia
está lanzando un pote de humo diciendo que esto está en el gobierno, cuando en realidad no son parte del gobierno, no son parte de las Fuerzas Armadas, y ella está jugando con la mentalidad del régimen. Ahí está. Ahí les puedo soltar una hipótesis para no hablar mal 100% de ella en esta entrevista. Lástima pues que esto está enfocado más que todo a la crítica por parte de John hacia ella. Pero si quieres hablar bien, puedes inventarte 1000 hipótesis para eso. Historia que ella está inventando aquí, la historia que ella está contando. Ella estuvo dispuesta a arriesgar toda esa planificación, todos los agentes encubiertos, toda la estructura, todo el apoyo que supuestamente hay de los escalafones del chavismo, el aparato de poder del chavismo, únicamente para hacer la operación Guacamaya, para liberar a 5 personas amigos de ella. Del estamento militar. Y desde luego, desde esa fecha para acá, con todos los crímenes que ha cometido Maduro, todos los atropellos, los abusos y el desastre, la tragedia que se ha vuelto la vida en Venezuela, la economía en nuestro país, evidentemente más y más y más de las propias personas que están dentro de los ministerios, dentro de los empleados públicos, en PDVSA, en todos los distintos sectores están obviamente contactando. Y el mensaje es, nosotros lo necesitamos para reconstruir Venezuela, prepárense. Escuchen. Ella está diciendo, en todos nos están contactando, todos, desde PDVSA, todos los ministerios, todos. Escuchen, le están a punto de preguntar si dentro de la cúpula chavista también. Escuchen. Y esa cúpula... Se viene buena esta parte, así que háganle caso a John. Escuchen. Y de la cúpula propiamente, María Corina. De todos los sectores, de todos los niveles. Nuevamente, entonces, María Corina Machado vuelve a reafirmar la postura que volvió un nombre conocido a Magalis, a la amiga de María que fue liberada de la embajada argentina. Fue la frase de: ustedes van a ver muchas fotos con chavistas, muchas negociaciones con chavistas, y se lo van a tener que ganar, van a tener que tragar grueso, porque en la Venezuela de María Corina Machado y Edmundo González van a ver chavistas en espacios de poder, van a ver los mismos del alto mando militar, del alto mando chavista en la actualidad todavía. Bueno, acá yo le está poniendo un poquito. Magali tampoco dijo eso así tácitamente, pero se puede interpretar, pero le está poniendo un poquito. Ocupando cargos de poder, porque claro que sí. O sea, esto es increíble. Nuevamente, siempre se ha sabido que en efecto cualquier cambio de poder en Venezuela haría falta, a menos de que tú tuvieses algo que ni María Corina Machado ni ningún líder de la falsa oposición ha tenido nunca, y eso es apoyo de una cantidad lo suficientemente considerable de las Fuerzas Armadas para doblarlos. Necesitas básicamente estar en conchupancia, en negociaciones con el alto mando militar y decirles, bueno, ustedes pueden seguir haciendo lo que han estado haciendo, robando, matraqueando, el tráfico de armas, de sustancias, sigan haciéndolo, ¿verdad? Pero déjennos gobernar, no nos saquen de la presidencia. El mismo acuerdo prácticamente que tiene actualmente el chavismo. Y por eso el alto mando militar se hace de vista gorda en cualquier escenario en el que personas como la absoluta pendeja María Corina Machado salen a hacer el 25º video de amigo militar. Yo sé que tú eres bueno, amigo militar. Yo sé que tú nos apoyas, amigo militar. Haciéndolo. Incluso en los editoriales, que dejaron solo a Diosdado Cabello tratando de justificar qué fue lo que pasó ese día, qué pudiera estar pasando con ese personaje en este momento. Bueno, la realidad, Jessy, que tú efectivamente lo has dicho muchas veces, es que el nivel de obsesión personal que tenía o que tiene el señor Cabello con la embajada no es racional, y al extremo de haber convertido la embajada de Argentina, bajo protección de Brasil, en el segundo edificio más vigilado y protegido de toda Venezuela, después de Miraflores, con grupos élites, comandos, perros, hombres armados, drones, una cosa... Tan vigilado no estaba, ¿no? Porque entonces la operación por dónde pasó, entonces no era tan vigilado así, ¿no? Como si convertirlo verdaderamente en... estaba sitiado, asfixiado. Nuevamente, entonces, primero, esto es un absoluto invento. Claro que estaba rodeado, claro que había agentes del chavismo rodeando la embajada, claro que sí. Decir que es el segundo lugar más resguardado de Venezuela es un absoluto invento para nuevamente enaltecer lo que fue la operación Guacamaya. En la que de alguna forma, y esto ustedes saben, yo lo dije en el último video, lo más probable es que sí, en efecto, de alguna forma se escaparon. Y esto lo creo desde que vi la reacción de Diosdado Cabello, el primer programa después de la operación Guacamaya haberse realizado. Diosdado estaba sudando, tenía unas tremendas arepas bajo la axila, sudando, estaba molesto y no tenía nada que mostrar.
No tenía ningún video, ninguna grabación, ninguna foto, nada para mostrar, que indicara que esto fue negociado. De la misma forma que sí lo tenía durante la presentación de las pruebas que desmontaron el paquetazo que estaba impulsando el grupo de Edmundo González sobre cómo él se había escapado de Venezuela y después sale negociando, bebiéndose un whiskycito, ¿okay? Entonces, ella dice aquí, en su propio, una vez más, esta es la propia historia que ella está trazando. Entonces, utilizando la propia historia que ella está trazando, si era el segundo edificio más resguardado y pudieron sacar a 5 personas de allí, ¿okay? 5 personas, de ese edificio para abajo, entonces, estaría una enorme cantidad de lugares donde actualmente hay venezolanos, María, los cuales tú sacaste a las calles para que fuesen arrestados o detenidos. Esta lógica está muy buena, que estarían mucho menos resguardados que este. Ya sé por dónde viene John. Que están en esas prisiones, que están en esos centros de detención, que están en esos lugares retenidos. Entonces, en tal caso, la pregunta sería, ¿por qué no aplicaron esta misma estrategia súper cuatriboleada, mega rechísima, para sacar a esas personas también de esos espacios? Te respondo John, yo te voy a responder, es porque no les importa. Como tú muy bien lo has expresado en este video, les importan sus amigos, sus allegados, sus conocidos, sus compañeros de partido. Ese pendejo que fue por ahí a protestar, a luchar por la libertad porque María Corina lo mandó, él no importa, es simplemente carne de cañón. Está preso, es su problema, solamente sirve para una estadística, para nombrarlo como un preso político, pero es triste que son tantos, ¿cierto? Y no vas a poder decir nombre por nombre de cada uno, pero yo me tomaría el tiempo, Si yo fuera María Corina, una sola vez por lo menos, una sola vez, ni siquiera en cada porque es imposible, pero una sola vez me sentaría en una transmisión en vivo y empezaría. Pedro Pérez, edad tal, delito tal, acusación falsa por esto y por esto y por esto, de tal estado, 1, 2, 3, así me tenga que pasar horas en esto, porque se supone que cada uno es importante. Pero yo te aseguro, y esto no lo sé, me estoy arriesgando a decir esto, que hay personas que están presas, que salieron a apoyarla cuando ella llamó a las calles y que ella nunca ha nombrado, específicamente nunca ha nombrado. Y es triste salir a dar tu vida en la calle por alguien que no hace ni eso, que no le toma nada de tiempo, ni eso. Liberar a alguien que no fuese un amigo de María Corina Machado. Me pregunto, ¿por qué? Si ella dice que era el segundo lugar más resguardado, ahora la primera pregunta más importante sería, ¿por qué entonces no seguir planificando hasta tener suficiente inteligencia, poder, recursos, lo que sea, para ir tras el primer lugar más resguardado? ¿Por qué no esperar hasta ese momento? En lugar de arriesgar a volarle la tapa a toda la operación por medio de ir tras lo que tú dices era el segundo punto más resguardado del país, con el único propósito de liberar a 5 personas que son amigos tuyos, María. Nuevamente, no tiene ningún sentido, y por eso nuevamente es todo un invento, es pura paja. La narrativa de que esto es... Ahora, demos un punto de vista equilibrado de nuevo, voy a reiterarme en esto. John no sabe si hay un plan secreto de desviación de información para hacerle creer al gobierno de que están en una parte y ella declara todo esto solamente para confundir al gobierno y más adelante dar un golpe certero. Nunca se sabe. Esto lo digo en serio, desde un punto de vista equilibrado, tratando de hablar bien de todo lo que dice María Corina en esta entrevista, incluso pasando por la opinión de John. Parte de una operación en curso, es pura paja. Esto lo más probable es que fue Marco Rubio extendiéndole un palito, ¿verdad? Para que María Corina Machado dejara de molestar, dejara de enviarle 20 mensajitos por WhatsApp a la hora. Esto es Marco Rubio probablemente agendando algo para liberar a estos amigos de María Corina y para darle un poco más de tiempo de popularidad, un poco más de tiempo para respirar a María Corina, haciendo parecer que todo está en marcha, que todo está en movimiento, ni se lo cree ella. La sorpresa y la... Hey muchachos, y el tiempo pasa, cuando vengan a ver ya pasó un año de la elección y no cobraron. ¿Creen ustedes que vayan a cobrar? Déjalo en los comentarios. Victoria de las primarias, eso pegó 1-0, 28 de julio, la victoria monumental de las elecciones, quedamos 2-0 y ahora la operación Guacamaya, 3-0 y la próxima derrota del régimen va a ser muy pronto. Ya va. Aquí hay algo que no me cuadra. Esto lo voy a decir muy jocosamente porque como esto es un canal equilibrado, te vas a aguantar a escucharlo.
Eso lo digo si estás de parte de María Corina, así que te aguantas. 3-0. O sea, en 25 años, ¿cuántas te han hecho? No te han hecho ninguna. Cuenta desde que a ti te da la gana de contar, pero en 25 años no te han hecho ninguna. Yo creería que van como unas 75-3 hoy. Y esto no es por hablar bien del gobierno, es por un facto. Son 25 años de gobierno. ¿Cuántas elecciones en 25 años? Ay. 25 de mayo. Y van a quedar 4-0. Oye, miren, por fuera de lo ridículo de esto, ¿verdad? Van a quedar María Corina Machado y Edmundo González como el marcador de ese juego entre el equipo AS de Madagascar, que tiene récord mundial de la mayor goleada de la historia, 149-0. María Corina Machado va a tener 75 años. Epa, John concuerda conmigo en algo. Y va a estar diciendo, ahí estamos, 831-0. Y el 15 de julio será 833-0. Corina Machado actualmente está diciendo, no salgan a votar. Porque ya votaron una vez cuando yo dije que tenía que salir a votar. Entonces si salen a votar ahorita, entonces me terminan dañando la historia, me terminan dañando la narrativa. Entonces no salgan a votar ahora. Ey, en ese tema, no sé si John lo ha tocado o lo va a tocar. No sé si fue Rosales en el Zulia, que tuvo una gran movilización. La verdad, y que fue grandísima. No sé, me pasaron un par de imágenes, se ven un poquito raras, pero no tengo por qué dudarlo. Y entonces, no que no. Ahora estoy exigiendo, por favor, tiene que ser valientes. Ella está haciendo todo lo posible para llamar a las personas a que no salgan a votar. Y yo me pregunto, María, ¿eso sería necesario acaso si fuese cierto lo que te presentaron la última vez que estabas en una de estas entrevistas donde te mostraron unas encuestas realizadas por alguno de estos vendedores de humo profesional, estos propagandistas del chavismo azul? Que era una encuesta que decía, María Corina Machado no ha perdido nada de apoyo, ella sigue siendo apoyada por el 80 y pico % de la población venezolana, ¿verdad? Entonces, de ser esto cierto, María, no sería necesario que tú tengas que hacer una campaña para que la gente no salga a votar. Haría falta que tú digas no voten una sola vez. Haría falta que tú digas, no, nosotros no vamos a participar, no voten. Y veo que tú eres la querida líder apoyada por la inmensa mayoría de los venezolanos todavía a estas alturas. Pues entonces la gente simplemente debería decir, bueno, María Corina nos dijo que no salieran a votar y no salimos a votar. Pero inclusive video tras video montado. Ha hecho la típica de editar un video poniéndole una musiquita de fondo y los mensajitos. Ellos quieren que obedezcas, quieren que te calles, no bajes la cabeza, no sé qué, esto no, ven. Y después pone, ven aquí. Ven, el poder es nuestro, el poder de no votar. El mensaje es un mensaje tan extraño. El mensaje es una campaña para que no hagas nada. Es una campaña para que te quedes en la casa. Exacto, John la pegó. Porque supón tú que no sales a votar. Supón tú que no sales a votar. El gobierno se queda con todas las elecciones. Todas las gobernaciones son del gobierno. El mapa se pinta de rojo. ¿Qué ganaste? ¿A qué te llevó eso? Dime, ¿te sientes realizado por entregarle el país al gobierno? Oye, me parece una manera muy extraña de luchar por tu derecha o por tu líder. En cambio, podemos ponernos del lado de los chavistas y decir, oye, tremenda estrategia van a hacer. Te quedaste con todo y de paso te ayudaron. Entonces, ¿cómo quedamos? Deja en los comentarios si tú crees que estoy equivocado en esto y el hecho de que no salgas a votar vaya a llevar a algo mucho más grande. Puedes vislumbrar mi conocimiento, puedes poner ahí a qué nos va a llevar esto y yo sorprenderme de leer tu comentario. Recuerden, es la misma, y obviamente con esto yo no estoy diciendo salgan a votar por el amor a Dios. O sea, desde hace casi 10 años. Acá está, ¿ves? Porque podemos dar una opinión. John, totalmente de derecha, también dice que, bueno, no salgan a votar. Él está ahí titubeando. Yo sí te lo digo de frente. Al ser un canal equilibrado, te lo estoy diciendo. ¿Qué ganas con no votar? Si tú te sientas y dices, oye, es más lo que gano que lo que pierdo, perfecto, está bien, tú como sector de oposición. Ahora me dirijo al chavismo. ¿Qué ganas saliendo a votar? Yo pudiera responder por ellos, pudiera decir, vas a ganar una gobernación, vas a ganar el poder de controlar todo. Oye, tentador, ¿no? Entonces creo que en ese sentido saldría ganando el chavismo. Enhorabuena por ellos, enhorabuena por ellos. Parece ser que los mal llamados, no me gusta usar términos despectivos ni siquiera con la oposición ni con el chavismo, pero a las personas que más les ponen apodos, a las personas que dicen que son carentes de inteligencia, pueden llegar a un escenario, suponiendo que los de oposición no salgan a votar todos en masa, no salga ninguno a votar y se queden en casa, pueden llegar a un escenario de dominar completamente todas las gobernaciones del país. Wow, qué tontos, ¿no? Qué brutos, no tienen nada en el cerebro esa gente, ¿verdad? Uy, permíteme dudar de que tu estrategia de no votar sea correcta. Permíteme dudarlo, porque yo no tengo la verdad absoluta.
dicho lo mismo que hasta el año pasado, decía María Corina Machado, que es absolutamente ridículo votar y pensar que con unos votos vas a ganar cuando estás frente a un gobierno que se volvió dictadura después de la muerte de Chávez, porque la gente, miren, por eso me van a sacar con el mazo dando. La gente siempre dice, no, Chávez nunca ganó una elección. Se engañan y se mienten a sí mismos. Pura gente que muchos de ellos son chavistas y votaron por Chávez. A mí ese cargo de conciencia, ese peso de conciencia, yo no lo tengo porque yo nunca fui chavista. Pero muchas de las personas que dicen que Chávez nunca ganó una elección de forma justa, fueron chavistas y votaron por Chávez. Y entonces, para tratar de levantarse ese cargo de conciencia, lo único que les queda decir es decir, no, en realidad siempre fue fraude desde el primer momento de la primera elección, él nunca ganó nada. ¿Por qué? Pues porque ellos quieren reinventar la historia de que Chávez nunca fue apoyado por la mayoría de la población venezolana. Y eso obviamente es una mentira. Pero de allí en adelante las victorias de Maduro han sido robo tras robo, obviamente. Entonces era ridículo pensar. Bueno, ves, acá yo puedo cuestionar un poco a John Acquaviva, aunque sé que porque él es de derecha no va a hablar nunca bien del gobierno. Entonces se supone, repito, yo no tengo la verdad absoluta, que la única elección que tiene evidencias de un fraude es esta. Entonces supongamos que hubo unas cuantas más que no tenían evidencia pero también fueron fraude. Supongamos, porque yo no tengo la verdad absoluta. Entonces Maduro no ganó ni siquiera la elección presidencial, donde quedó muy cerquita de perder con Capriles. O sea, así que lo pusieron ahí en la raya. Desde ese punto hay fraude. No sé, Rick, parece falso. Creo que esa elección, si mal no recuerdo, tuvo una excelente campaña, que era algo así como que mi voto no es para Maduro, sino por Chávez, o algo así. Chávez es por ti, algo así. Una muy buena campaña. Entonces, no sé, yo también pondría las manos al fuego por esa elección. Yo creo que esa elección sí la ganó el chavismo. Disculpen. Yo creo que esa elección sí la ganó el chavismo. O sea, que ibas a estar votando en unas condiciones como esas cuando manejan el organismo que cuenta los votos y que ibas a ganar. Pero después María Corina Machado se da cuenta el año pasado, bueno, ahora es mi oportunidad de brillar, ahora es mi oportunidad de liderar la oposición, así que ahora sí voy a decir que tienen que salir a votar. Después de casi 10 años diciendo que no tenía sentido, que no tenía caso y que votar era un despropósito y que votar legitimaba a la dictadura. Entonces, ahora nuevamente María Corina Machado sale a hacer una campaña porque ahora ella teme que la gente vaya a participar en estas elecciones, porque ahora resulta, María, que tú has dejado a los venezolanos, a los que te siguen por lo menos, en un escenario en el que ni siquiera ellos entienden qué es lo que se tiene que hacer en una instancia electoral. Porque tú mucho que llamaste a votar el año pasado y ahora mucho que estás llamando a lo contrario. Entonces la gente está confundida. Dice, pero votar sirve, votar no sirve. María, porque tú me habías dicho que votando servía. María, tú me habías dicho antes del 28 de julio que si nosotros salíamos a votar iba a ser una victoria absoluta, categórica que... No, John, estás equivocado, John. Tú no estás entendiendo, John. Esto era una estrategia, un plan. Todo estaba armado. María Corina tenía el plan de que saliera en masa a votar en su victoria contundente y ya sabía que iba a haber fraude porque ella está 2 pasos por delante del régimen. Entonces, como ella ya sabían que tenían que agarrar las actas. Como ella ya sabía que tenían que sacar las actas del país. Y como ella ya sabía, está ahora escondida haciendo publicidad. Bueno, esa parte no sé si la sabía, pero el tiempo sigue pasando y ya va a pasar un año de esa elección. El chavista iba a tener que abandonar. Eso es lo que había dicho María Corina Machado. Entonces ahora muchos venezolanos están confundidos. Yo creo que este es un momento en el cual nosotros debemos concentrarnos en lo medular. Efectivamente te puedo hacer una lista de 100 cosas que hacen que esto sea una barbaridad desde el punto de vista técnico electoral. Violan las leyes venezolanas, violan la constitución venezolana, violan las normas internacionales, violan todo. Pero al final hay un elemento de fondo, y es que no es una elección, porque tu voto no elige. El problema no es agarrar, apretar un botón o marcar un papel. El problema es que tú elijas que se emita y se defienda y se respete la soberanía popular. Y hoy, precisamente para defender la soberanía popular, tenemos que defender el 28 de julio. Y por eso todo el mundo dice, yo ya voté el 28 de julio. Y yo voy a defender el 28. Y defender el 28 de julio es no caer en farsas, ¿sabes? Que degradan el ejercicio de la soberanía popular y el voto. Y el 28 de julio fue lo que fue, porque fue un acto de rebeldía. O es que no sabíamos que nos querían robar. Es que no sabíamos que iban a hacer trampa, que no iban a hacer fraude. Pero precisamente porque sabíamos eso, montamos una... Están viendo, se los acabo de decir, me adelanté al video, se los acabo de decir. Ya ella sabía todo, ya ella sabía que tu elección no iba a valer. Entonces todo desde el principio fue un plan para impulsar esta narrativa. Estructura de 1 millón de personas, sino con 100.000 testigos hubiéramos tenido.
Ahora, ¿dónde están los testigos hoy? Los testigos están presos hoy, Jessica. Los testigos, los que defendieron los votos, los líderes que organizaron todo ese proceso, están presos o escondidos o exilados. Entonces, miren, después de esto voy a tener que tomar una pastilla para el dolor de cabeza, ¿ok? Porque tratar de entender. Así está María Corina Machado explicando el por qué el votar era tan importante, pero ya ahora no solo es importante, sino es contraproducente, y por qué ella había dicho que votar era la única forma de derrotar al chavismo, pero al mismo tiempo ella antes de las elecciones sabía que le iban a robar, pero al mismo tiempo ella aseguró que el robo no pudiese sostenerse, pero al mismo tiempo las personas que ella puso para evitar el robo están ahora arrestados. Miren, tengo que decir, las personas que ven este discurso, que escuchan las palabras de María Corina Machado y dicen, sí, ella está diciendo la verdad, ella tiene un plan, todo va bien, viven en un mundo de fantasía. O sea, ¿qué quieren que les diga? Son personas que el consumo de humo ya les ha afectado. Por eso es que, miren, muchas veces en los incendios en el hogar, por ejemplo, lo primero que te agarra no es la candela, es el humo, ¿okay? Que te pone a dormir, te pone knockout, ¿ok? Eso es justamente lo que ocurre. Me pone a dormir su raciocinio, su criterio a estas personas. El tráfico de esperanzas de los propagandistas y vendedores de humo profesional que se lucran más con este tipo de trabajo deshonesto, mentiroso y fraudulento, en realidad fraudulento, ¿okay? Porque están vendiendo algo que ellos mismos saben no es cierto, no es verdad, no va a ocurrir. Se lucran más haciendo eso que en cualquier otro trabajo que sí estuviesen pudiendo hacer de forma decente y honesta. Y por eso lo siguen haciendo. Y mientras que exista una gran cantidad de personas que son consumidores de ese humo, que quieren esa inyección de dopamina gratis y rápida, a diferencia de la dura realidad de tener que aceptar que la oposición está liderada por personas que son absolutos incompetentes en el mejor de los casos y son muchas veces cómplices en el promedio, ¿ok? Eso es una realidad mucho más dura, porque eso significa que tú tienes que aceptar que lo más probable es que vamos encaminados a ver exactamente lo mismo que ha ocurrido una y otra vez a través de más de 10 años por lo menos. Cuando ustedes vean a María Corina Machado en cualquier entrevista, y aquí no estoy tratando de hacer un trabajo de análisis del lenguaje corporal, pero miren, cuando ustedes vean a María Corina Machado hablar en cualquier escenario, quiero que noten la tristeza que se ve en los ojos de María Corina Machado. La tristeza siempre es la misma tristeza. No importa qué expresión tenga en el rostro. Siempre es una tristeza inherente a lo que ella sabe está en su porvenir. María Corina Machado es una persona que yo lo dije desde siempre, por mucho que inclusive los amigos de María Corina Machado en entrevistas que yo les hacía en el pasado me decían, María jamás y nunca quiere ser presidente, eso a ella no le interesa. Yo lo dije que era una adolescente, que María Corina Machado estaba soñando con el momento en el que ella pudiese llegar a la presidencia. Y terminó siendo cierto, en efecto, ella está viendo cómo esa oportunidad se le está yendo entre esos nudillos fuertemente apretados. Por eso tiene que apretarlos tan fuerte, para ver si puede mantener las garras allí, para Wow. Que John suelta la metralleta durísimo y no me gusta interrumpirlo, pero es que es 100%. Desde aquella águila no caza moscas, ya eso se sabía. Siempre estuvo pendiente de esa presidencia. Ella participó en primarias y las perdió. ¿Por qué ella gana ahora? Porque ella tiene esa popularidad ahora. Porque es la persona de turno que está en contra de Maduro. No es su popularidad, es en contra de quién está. Y ya, quitas a María Corina y pones a otra persona en ese lugar de la historia, con otro nombre, otro trayecto, pero es la líder que está en contra de Maduro y es el mismo impacto. Ella no es especial en nada. Ahora, déjenme en los comentarios si ella es especial en algo, en liderazgo, en oratoria, en recorrido. Puede que yo no lo esté viendo, pero hay personas muchísimo mejor preparadas que María Corina en la oposición, con un mejor don de la palabra, más natural, más acercado al pueblo. Porque muchos de ustedes dirán, no, pero ella se preocupa por los presos políticos, que es el pueblo, ella se preocupa por la situación económica del país, que es del pueblo. Pero la verdad es que no es así. Simplemente es hablar mal del gobierno por hablar. No hace nada, no busca maneras de que te ayudes de alguna manera. No, nunca te ha ayudado de ninguna manera. Hay muchas personas que no son gobierno y son de derecha y han hecho mucho por la gente de los pueblos. Y hoy en día esas personas son las que van a ir a una elección por una gobernación y van a ser reelectos o elegidos
por personas a las cuales han ayudado y que no están alineados a lo que es María Corina Machado. Pero ya lo veremos el día de las elecciones, ya veremos cómo eso termina y posiblemente hagamos otros videos sobre eso. Sigamos con John, que aquí está desatado. A ver si puede mantener el espacio en la historia venezolana que ella quiere tener. A diferencia de personas como por ejemplo lo fueron Leopoldo López y Enrique Capriles, yo pienso que María Corina Machado realmente quiere ser presidente y realmente quiere sacar el régimen chavista. En ningún momento he dicho lo contrario. En ningún momento, nunca yo he dicho que María Corina Machado es cómplice del régimen chavista, porque no creo que lo sea. Simplemente creo que es una persona incompetente, una persona que está muy por fuera de sus profundidades. Ella, de pasar de estar en la piscina de los tobillos, donde tú vas a lavarte los pies, ella se metió al océano y no tiene idea de lo que está haciendo. Y debido a eso, las personas que pudiesen estarle dando la misma clase de apoyo que le dieron inclusive a Juana Guaidó, no lo están haciendo. Y no lo están haciendo, yo creo, porque ellos ven a María Corina Machado como una persona muy poco seria, como una persona que realmente no sabe lo que está haciendo. Tanto tiempo en la política venezolana y María Corina Machado al parecer no aprendió absolutamente nada. Todo lo de esta entrevista fue novatada tras novatada. Todo lo de todas las entrevistas que ella ha dado siempre es más contraproducente que cualquier otra cosa. Si María Corina Machado se dedicara solamente a trabajar en la supuesta operación Guacamaya 2 y 3.0 que ella está buscando planear, en lugar de estar haciendo entrevistas todos los días, yo creo que sus números de aprobación, de favorabilidad, de popularidad en la actualidad, los números reales, no esos inventos de los grupos de las amigas y los amigos de María, serían mucho más favorables de lo que son. Porque las personas se han cansado, muchas personas por lo menos, yo sé que todavía hay una mayoría de venezolanos que la apoya, yo sé, pero esa... No sé. Yo no sé, John dice que lo sabe, yo no sé si hay una gran mayoría que la apoya, pero voy a arriesgarme en algo. Quizás sí. Y se sientan, ven un TikTok y dicen, vamos, estoy contigo, María Corina, hasta el final, María Corina. Pero entonces, ¿por qué cuando María Corina llama a la calle tú no sales? No es un apoyo del todo, ¿cierto? No eres tonto, no quieres que te metan preso, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, apoyo se podría decir solamente en redes, en palabras, en comentarios, en la calle. Ahora dile a un chavista que salga para la calle. Tienes que admitirlo. Esa gente vive en la calle. Le dicen que salgan, salen. No, que llevaron 17 autobuses de todos los... Pero llevaron las 17 autobuses. Se llevaron las 17 autobuses para trasladar a esa gente. Aquí hay empresas privadas que pagan los autobuses para hacer viajes a Choroní. Aquí hay empresas privadas que le pagan un transporte a la gente hasta su empresa. Porque tú, como una persona de oposición con recursos, no puedes pagar los autobuses para todas las personas de los estados para que se reúnan. No puedes. Pero si lo hace el gobierno, ay no, qué malo. Ya quisieras tú tener el poder de movilidad, ya sea de los autobuses. Es otra. No, que lo obligaron del trabajo. ¿Y dónde está trabajando? ¿Y para quién está trabajando? ¿Y quién le paga? Entonces, la mayoría está en caída, a eso me refiero. Yo realmente creo que de pasar de tener el efecto 80-85% del apoyo de los venezolanos, probablemente más inclusive si ponemos los venezolanos que estaban viviendo afuera, que no pudieron votar obviamente, pasar de eso a lo que está actualmente, María Corina, ha sido una caída considerable y ha sido debido a que tantas veces se le ha escuchado decir exactamente lo mismo por ya casi un año y no ha pasado nada. Y la gente ve que no solo no ha pasado nada, sino lo único que ha, entre comillas, pasado es que se liberaron a 5 de sus amigos, y más nada, y hasta ahí quedó. Estuvo muy bueno el análisis de John Acquaviva. Me gustaría ver un poco más de la entrevista de María Corina, pero es que no sé cuánto dura. Acá me imagino que John agarró las partes más interesantes para un sector de derecha, porque no vamos a decir que John es de izquierda, sería el colmo, ¿no? Y bueno, si estás en YouTube, gracias por ver este largo video, y si estás en TikTok, vas a tener una versión recortada con los mejores momentos, las mejores intervenciones, que no te dure más de 3-4 minutos. Si quieres verlo completo, te diriges directamente a YouTube. Ya sin más nada que decir, comenta, comparte, suscríbete, dale like y nos estaremos viendo el día de mañana con otro video. Chao, chao.